Anarquismo. A ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi siempre es caos, violencia, ¿no? Pero, ¿y si esa idea que tenemos tan metida en la cabeza no fuera del todo cierta? Hoy vamos a meternos de lleno en esta filosofía política. Vamos a ir al hueso, a sus ideas centrales, para entender de verdad qué hay detrás de ese estereotipo. Y claro, la pregunta del millón. ¿Anarquía es lo mismo que caos? Parece que sí, ¿verdad? Es la asociación inmediata, casi como si fueran sinónimos. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a descubrir que los teóricos del anarquismo en realidad proponen un tipo de orden, pero uno muy diferente al que estamos acostumbrados. Para empezar a entender esto, vayamos al centro, al núcleo de la idea. La definición más básica y pura del anarquismo es que toda forma de gobierno es innecesaria, es opresiva y por lo tanto hay que abolirla. Y ojo, este es el único punto en el que todos los anarquistas están de acuerdo. Es como el pilar que sostiene todo el edificio, sin importar qué tan distintas sean las habitaciones que hay dentro. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer este recorrido? Primero vamos a definir bien la idea, después vamos a entender por qué critican tanto al Estado. Luego vamos a derribar ese mito de que anarquía es caos. Exploraremos también las grandes divisiones que hay dentro del movimiento. Y para cerrar, nos vamos a plantear la pregunta clave. ¿Es el Estado un mal necesario? Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el anarquismo? Como ya dijimos, todos coinciden en una cosa. Hay que abolir el Estado. Pero, ¿y después qué? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Lo que proponen para reemplazarlo es un universo entero de ideas, y muchas veces son completamente contradictorias. Miren, una buena analogía es pensar en el ateísmo. Lo único que realmente une a todos los ateos es no creer en un Dios. ¿Verdad? Bueno, con el anarquismo pasa algo muy parecido. Lo único que une a todos los anarquistas es el rechazo al Estado. A partir de ahí, todo lo demás. Cómo organizar la economía, la sociedad, la vida, todo eso es un campo de batalla de ideas, un debate súper intenso y, la verdad, fascinante. Pero, a ver, ¿de dónde sale esta idea tan radical de oponerse al Estado? No es que se les ocurrió de un día para otro, no es un capricho. La crítica anarquista se va hasta el fondo de la historia para intentar demostrar por qué el Estado, según ellos, es la raíz de los peores problemas que ha tenido la humanidad. Y para que nos demos una idea de la magnitud de su crítica, piensen en este número. Más de 100 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que se estima que fue asesinada por sus propios gobiernos, y esto solo en el siglo XX. Hablamos de guerras, genocidios, hambrunas. Para un anarquista, esto no es que el sistema falló. No. Esto es el sistema funcionando exactamente como se supone que debe funcionar. Es una idea fuertísima. En resumen, la crítica se puede reducir a esto. Ven al Estado como una especie de máquina. Una máquina que crea una clase dominante que vive del trabajo de los demás, que fomenta guerras para hacerse más grande y poderosa, que reprime a cualquiera que piense diferente y, al final, que acumula todo el poder a costa de la gente común. Un ciclo de opresión que, para ellos, solo tiene una solución: eliminar la máquina por completo. Ok, pero si sacamos al gobierno de la ecuación, ¿no terminaría todo en un caos absoluto? Bueno, es justo aquí donde el anarquismo pone sobre la mesa su idea más radical y, ¿por qué no?, la más optimista, la idea de que el verdadero orden social no necesita gobernantes. Fíjense en esta frase de Pierre-Joseph Proudhon, que le da la vuelta a todo. La libertad es la madre, no la hija del orden. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica que solemos usar está al revés. No es que necesitemos orden para ser libres, no. Es que la libertad genuina es la que crea un orden verdadero, un orden que nace de la cooperación voluntaria entre las personas, no de que alguien te lo imponga desde arriba. Pero, cuidado, esto no significa destruyamos todo y a ver qué pasa, para nada. Teóricos importantísimos como Kropotkin siempre insistieron en que no basta con criticar. Decían que es una irresponsabilidad total querer demoler el sistema actual si no tienes un plan claro, un plano detallado de qué vas a construir en su lugar. El objetivo no es crear un vacío, es reemplazar una estructura de opresión por otra que de verdad funcione y sea libre. Ahora bien,
Dentro de este gran paraguas que llamamos anarquismo, hay, digamos, dos familias que casi ni se dirigen la palabra. La división es tan, pero tan profunda que lo que piensan sobre la economía o la propiedad privada es, bueno, diametralmente opuesto. Por un lado está el anarquismo de izquierdas, el más tradicional. Su meta principal es la igualdad. Y para llegar ahí, proponen eliminar o al menos reducir muchísimo la propiedad privada. La idea es organizarse en cooperativas, en comunas, y en la otra esquiva tenemos al anarcocapitalismo. Para ellos, el valor más alto es la libertad individual, y defienden todo lo contrario, expandir los derechos de propiedad privada a todo, y que el libre mercado lo organice todo. Si eso genera desigualdad, pues la ven como una consecuencia natural de la libertad. La cosa es que la tensión entre estos dos grupos es enorme, tanto que para muchísimos anarquistas de la corriente de izquierdas, el anarcocapitalismo ni siquiera es anarquismo de verdad. Es una contradicción. Su argumento es histórico. Dicen que el anarquismo nació como un movimiento anticapitalista, y por lo tanto es imposible defender el anarquismo y el capitalismo a la vez. Y esta división interna es un ejemplo perfecto de por qué es tan importante tener claros los términos. Palabras como libertario o socialista pueden significar cosas completamente diferentes dependiendo del contexto y de quién las esté usando. A ver, pensemos en la palabra libertario. Es un caso súper interesante. Originalmente, allá en la Europa del siglo XIX, ser libertario era ser anarquista de izquierdas, o sea, anticapitalista. Pero luego, en el siglo XX, y sobre todo en Estados Unidos, la palabra la adoptaron intelectuales que defendían el libre mercado a ultranza. Y así, la misma palabra acabó usándose para describir dos ideas totalmente opuestas. Un lío, ¿no? Y con socialismo pasa algo parecido. Miren, tanto los anarquistas socialistas como los socialistas de Estado, los marxistas, querían llegar al mismo lugar, una sociedad igualitaria sin clases. El objetivo final era el mismo, pero el cómo llegar, ahí chocaban de frente. Los marxistas decían, hay que tomar el poder del Estado y usarlo para construir el socialismo. Pero para los anarquistas, como el famoso Bakunin, eso era una trampa mortal. Usar el Estado, la principal herramienta de opresión, para liberar a la gente, les parecía una contradicción que solo podía terminar en una tiranía peor. Entonces, después de todo este viaje por las ideas del anarquismo, llegamos al punto final, a la pregunta fundamental, una que nos hace dudar de algo que, la verdad, casi nunca cuestionamos en nuestro día a día. Y la pregunta que nos deja flotando el anarquismo es esta. A ver, ¿es el Estado realmente un mal necesario? ¿Un guardián, sí, imperfecto, pero que al final nos protege de algo peor? ¿O será más bien un mal innecesario, una especie de jaula en la que vivimos simplemente por inercia, por costumbre, sin siquiera atrevernos a pensar si hay vida más allá de sus barrotes? La pregunta sin duda da para pensar.